Pero vámonos a esta entrevista con expertos y expertas. Y como les prometí a ustedes, los mejores expertos y expertas van a estar en la hora AAA. Para esta sección del programa me acompaña el profesor Luis Jorge Garay, tal vez una de las autoridades más grandes en materia económica en el país y quien ha liderado los estudios sobre la renta básica, la propuesta de renta básica. Y también la exministra, exsenadora y quien conoce mucho en materia económica, la doctora Cecilia López Montaño. Dándole las buenas noches a ambos. Comienzo con usted, doctora Cecilia López. Lo que se ha logrado saber de la posible reforma tributaria que hay o que va a presentar el gobierno, se basa en 4 cosas. IVA, casi para toda la canasta familiar. Ampliar el impuesto a la renta, es decir, bajarlo de 4.9 millones a 3 o 3.5, es decir, castigar la clase media. Acabar algunas exenciones tributarias, no dice cuáles, pero van a ser muy pocas. Y todo esto previendo además que pueden gravar algunas pensiones altas. ¿Cuál es su primera apreciación sobre esto que sabemos de la reforma tributaria? Creo que lo más interesante de lo que está pasando es que nunca había habido tantos estudios, tantos análisis, tantos elementos tan contundentes que analizan las implicaciones de este tipo de reforma como en este momento, empezando por los libros de Luis Jorge Garay y Jorge Spitia, los análisis que han hecho muchos economistas, la Universidad Javeriana, etcétera. Entonces, en este momento hay suficientes elementos y al gobierno no le va a quedar más remedio que someterse a un debate muy intenso, porque no solamente se está discutiendo los problemas que esto traería, sino que el mismo gobierno acaba de sacar unas cifras sociales que acaban con las justificaciones que puedan tener. Una sola para iniciar la discusión, para que Luis Jorge, que es mucho más experto que yo en estos temas, opine. En este momento, el mismo gobierno sacó unas cifras que muestran que el 44%, si no estoy mal, de la población hoy es pobre y el 29% es indigente, o sea, vulnerable. Es decir, hay 71% de la población que o está bajo la línea de pobreza o apenas supera la línea de pobreza. En ese contexto social, cuando además la clase media se ha reducido, hasta los ricos han perdido un poco, obviamente mucho menos que otros, hay el espacio para hacer una reforma tan regresiva, pero le digo, nunca habíamos tenido tanta información para debatir, para contrarrestar unas posturas todavía muy confusas del gobierno. Profesor Garay, la pregunta para usted es, pareciera que clavarle IVA a toda la canasta familiar, a los huevos, a la carne, bajar el tema del impuesto a la renta, es bajar la base a 3 millones o 3 millones y medio, eso lo que va a castigar es el consumo, por más que el gobierno dice que va a ser una devolución, pero hay expertos que no creen en esa devolución. Pero pareciera sí ser que eso lo que puede contraer es el consumo y demorar la recuperación económica. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Evidentemente, una universalización del IVA del 19% a la canasta familiar va a producir un deterioro aún más de la estructura social colombiana, en el hecho de que si se universalizara la tarifa a toda la canasta familiar implicaría que un 23% de los hogares que hoy son pobres, pero no en pobreza extrema, caerían a pobreza extrema. El 16% de los hogares vulnerables caerían a pobreza y un 25% de los hogares de la clase media bajaría a pobreza. En ese sentido, una universalización del IVA implicaría un retroceso social de grandes proporciones. Doctora Cecilia, una pregunta con lo que dice Luis Jorge, y es, el gobierno Duque otra vez diciendo mentiras, dijo que no era momento de reformas tributarias y se les filtró el proyecto. Y sobre todo, yo no creo que el Congreso vaya a aprobar eso, pues eso sería dramático en el sentido de que están a un año de elecciones y ya muchos partidos, incluido el Partido Liberal, han dicho que no acompañarían al gobierno. ¿Usted le ve futuro a esto políticamente? Más aún cuando usted dice que hay una serie de estudios que muestran lo dañino que sería un tipo de reforma como esta.
Primero, ya no le veo futuro, pero me gustaría aprovechar que tenemos a Luis Jorge para hacerle la siguiente pregunta. Tú que tienes los números, Luis Jorge. Si de verdad la única manera que el gobierno puede vender este impuesto al IVA y además aumentar la base, bajar la base tributaria con estas cifras sociales, sería que realmente pudiera devolver el IVA. Y que eso evitara una desigualdad. Las cifras que tú estás dando, los vulnerables se vuelven pobres, los pobres se vuelven más pobres y la clase media se vuelve vulnerable. Pero la pregunta es si de verdad quiere ser equitativo y sabe que no le llega, según cálculos que muchos han hecho, entre otras tú lo has hecho, a 1 millón de familias. Y si estamos hablando de que hay 70% de la población entre pobre y vulnerable, esos son 35 millones de personas. Es decir, si de verdad quiere ser y mostrar que es equitativo en esto y que por eso se justifica el IVA, no le sale, no es la cuadratura del círculo. ¿Cuánto le vale llegar? No suponte a los 35 millones, pero obviamente 1 millón no es suficiente para que tenga un mínimo de equidad el impuesto al IVA. Entonces, le va a tocar gastar, o sea, le tocaría retribuir gran parte de lo que va a recolectar. Mejor dicho, eso no es una especie de un sofisma de un tamaño gigantesco. Yo creo que ese es el enfoque tradicional equivocado. Lo que nosotros proponemos en un libro que sale al público esta semana es que el IVA quede grabado solamente a los hogares con mayores ingresos en el país. De tal manera que la recolección se haga a través de la declaración de renta, aplicando el mismo principio de imputación que se aplica hoy para la devolución del IVA. Así se evitaría tener que recurrir a la devolución del IVA y caer en grandes asimetrías, inequidades en contra de hogares pobres y vulnerables, porque en vez de tener una cobertura de 1 millón de hogares como fue en el 2020 y de 2 millones como está previsto por Minhacienda para el 2021, se evitaría tener que hacer esa devolución y directamente, de manera administrativa fácil y no costosa, gravar al 5% de los hogares más ricos del país. Y eso implicaría un recaudo del orden de 1,5% del PIB y una reducción del índice de desigualdad de Gini del 0,54 a cerca de 0,52. Por lo tanto, proponemos que ética y moralmente no se debe incurrir en riesgos de política pública que afecten a una población muy golpeada por la crisis y que por lo tanto más bien busquemos vías alternativas si se decide optar por un IVA a la canasta familiar.